que en realidad esta prohibición es algo diabólico, viene directamente de Satanás y es un ataque contra la iglesia, ¿vale? Hay quienes han visto este tiempo como un trato de Dios con su pueblo, ¿no? Un trato específico de Dios con su pueblo para cambiar paradigmas, es decir, ideas, ¿no?, que tenemos en la mente y romper estructuras a las que nos hemos aferrado, limitando la iglesia a cuatro paredes. Hay personas que piensan esto, no, hermano, esto es un trato de Dios, un trato que Dios está teniendo con su pueblo para cambiarnos la mente, para romper estructuras, romper paradigmas y para sacar a la iglesia de esas cuatro paredes a las que nos hemos acoplado o adaptado por mucho tiempo. Hay quien simplemente pues está tomando este tiempo, aceptando las reglas, las normas que el gobierno pone, ¿verdad? Y simplemente están esperando pues que esto pase, pensando que pasará pronto o en breve, para volver al mismo modelo que teníamos antes de la pandemia, ¿vale? También hay personas que están simplemente esperando que pase el tiempo, ¿ok? Hay quienes piensan que la estructura de la iglesia debe cambiar radicalmente y estar preparados para las próximas crisis. Hay creyentes que lo que están hablando, hermanos, que lo que están diciendo es la estructura de la iglesia como la hemos conocido hasta ahora tiene que cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque lo del coronavirus será una de las crisis que vendrán más adelante. Y más bien esto tiene que servir como un entrenamiento, esto es como una preparación para poder estar listo para la siguiente crisis que venga. Por ejemplo, se menciona acerca de crisis económica que llevará a muchas iglesias a tener que recortar gastos, entre ellos el alquiler o el arriendo de locales, ¿vale? Yo estoy expresando opiniones, ¿vale? Ok. Hay quien piensa que en realidad se está exagerando lo del coronavirus. Y esto es como una exageración, yo no sé si del gobierno o de los científicos, pero es la opinión de algunos, que es toda una exageración, que en realidad no es tan grave lo del tema del virus y que más bien es algo que se está usando para atemorizar y para controlar, ¿vale? Y habiendo dicho esto, habiendo dado estas opiniones, ahí sí les pido que aquellos que participen, ¿no?, los que están aquí conectados en Zoom, si tú estás en Facebook Live, pues también te pido que dejes tu opinión, escribe tus comentarios, vamos a ir leyéndolo. Pero la pregunta, después de haber dado como estas pinceladas de las diferentes opiniones que hemos escuchado durante estos meses, ¿qué opinan? O sea, ¿qué opinamos nosotros personalmente? ¿Qué opinas? ¿Lo que está ocurriendo realmente creemos que es un ataque contra la iglesia o esto es algo que simplemente está afectando de manera general? Es decir, esto de las restricciones, ¿lo vemos como un ataque contra la iglesia o vemos que, bueno, pues mira, pasa con las iglesias, pasa con los gimnasios, pasa con los partidos de fútbol, pasa con los restaurantes, pasa con las celebraciones? A ver, yo quisiera pedir opinión de aquellos que están hoy aquí. Por ejemplo, no sé si Mónica, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que esto es un ataque contra la iglesia o es algo generalizado? Buenas noches con todos, buenas noches David. Bueno, Buenas. yo creo que esto es algo natural, ¿no? O sea, que nos sale de las manos, no es algo contra la iglesia, nada de eso, sino que es algo natural, que Mm, humanamente no se puede controlar, ¿no? Y en la actualidad, digamos, algunas personas no toman conciencia, digamos, del problema grave que es esta situación de la pandemia, ¿no? mm, Pero, pero de que, o sea, el gobierno hace todo lo posible, ¿no? Por mantenernos, que sé yo, seguros. Pero las personas también deben acatar, digamos, todo lo que nos dice el gobierno de andar, qué sé yo, con mascarillas, de no reunirnos, ¿no es cierto? Por el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? ujú, Y eso, y que nada, y que solamente Dios tiene el poder,
de esta situación, ¿no? De tener todo bajo su control, Ujú. pero no es nada así contra la iglesia. Eso Ok, ok, es mi Moni. opinión. Moni, pues su opinión es que pues no parece que es algo contra la iglesia, sino que es algo generalizado. Ok, David me ha pedido la palabra. David, tu opinión. Bueno, soy Laura, Ah, pero Laurita. vaya que los dos pensamos lo mismo, que creemos que realmente en cuanto a las medidas que está tomando el gobierno en general a nivel mundial son medidas todas de precaución, entonces creemos que es normal que se tomen este tipo de medidas para que no se siga propagando el virus, así que no lo vemos que sea un ataque directo a la iglesia y pienso que como cristianos una forma de dar ejemplo o ser testimonios es obedecer y respetar a las autoridades, ¿no? Que así Mm, como respetamos a nuestras autoridades en la iglesia, tenemos que respetar también a las autoridades civiles. Y estábamos hablando aquí, David y yo, de Pablo cuando escribe una de las cartas a los romanos, en Romanos 13:1, él habla de que nos tenemos que aprender a someter a las personas que ejercen autoridad. Y aquí Pablo se está refiriendo a autoridades civiles. Entonces, eso es nuestra tarea. Como hijos de Dios tenemos que ser testimonios respetando eh, lo que nos dicen y ya está. O sea, que es por nuestro bien. mm, ok. Ok, pues muchas gracias. Justo este texto que ha citado Laura va a ser uno de los que vamos a leer luego. Y bueno, y ya como que les anticipo esta pregunta para que estén ahí pensando, pues es verdad que la Biblia habla de someterse a las autoridades, ¿no? Pero ahí como que quizá el conflicto sería si, bueno, el no poder reunirse es algo que va en contra de Dios, no reunirse en el templo va en contra de Dios o simplemente pues es una manera más, ¿no? De poder hacerlo. Vamos a quedarnos con eso en la mente, ¿vale? Pero eso vamos a hablar un poco más tarde. Ok, no sé si Rosa, que está aquí conectada en Zoom, ¿quieres dar tu opinión de qué te parece esto que está sucediendo, estas restricciones? ¿Es un ataque contra la iglesia o es algo general? Buenas noches. Yo opino que no, no es un ataque, no, yo creo que no, pero como se comentó, pues debemos ser obedientes a las leyes terrenales, Uh -huh, porque eso es lo que dice la Biblia. uh -huh. Ok, ok. Muchas gracias, Rosa. Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Creen que Dios, y los que están ahí en Facebook también, creen que Dios quiere enseñarnos algo a través de esta situación? ¿Crees que, hoy hablaba yo también con un hermano de Pereira, de Colombia, y decía, a ver, pues el virus es malo, ¿verdad? El distanciamiento social, pues no es algo bueno, ¿no? No es algo agradable. No es que Dios quiere virus, no es que Dios quiere muerte, no es que Dios quiere distanciamiento social, pero aún en medio de todo eso que es malo, ¿no? Que es malo porque la enfermedad pues no es buena, ¿verdad? Dios puede hacer algo bueno, ¿no? Eso hablaba yo hoy con un hermano. Y la pregunta sería, ¿creen que Dios está usando esta situación o quiere enseñarnos algo a través de esta situación? Y si es así, ¿qué? Gabriel, luego Viviana. Bueno, pues, yo diría que lo primero es que el ser humano es vulnerable. Aprendí de que soy tan frágil, de que puede venir una gripita y mandarme pues directo al entierro. Entonces, porque a veces uno como persona no se da cuenta de eso, ¿cierto? A veces pues pensamos que tenemos vida y que todo está bien y que no hay problema, trabajamos, hacemos lo que nos toca hacer y lo que queremos hacer, pero no hay problema. Y cuando pues llegó este virus, uno se da cuenta de la fragilidad, ¿no? La Mm, fragilidad que es el ser humano y así tú comas mucho calcio, te alimentes con vitaminas y te encierres en tu cajita de cartón y utilices por los implementos que es bueno, pero aún así uno comprende que es vulnerable, o sea, es tan frágil, tan frágil de que puede pasar cualquier cosa y eso te vuelve nada, te acaba y te derrumba todo lo que pensabas.
Con respecto, pues Dios pues, me ha enseñado muchas cosas y también a todos nos ha enseñado muchas cosas. Una de ellas, pues, lo que decía la fragilidad, otra es como ese estigma de que solo en la iglesia encontraba su presencia, o solo en la iglesia donde yo encontraba un tiempo con Él, o era así como nuestro lugar de citas especiales. Pero entonces entendí que como Él está conmigo hasta el fin del mundo todos los días, entendí que puedo en mi casa hacerlo y no, o sea, no estoy desmeritando la iglesia está estipulada por Dios, pero a lo que me refiero es como que la limitamos, ¿sí? Limitamos la iglesia, limitamos lo que es en sí, y ha sido un tiempo muy bacano porque tengo 21 años y nunca con mi familia habíamos hecho un devocional familiar. En esta pandemia tuvimos la oportunidad de hacer devocional familiar, y eso que somos cristianos, entonces también fue una gran oportunidad para levantar altar cada familia. O sea, es un tiempo más que el encierro, más que el virus. La enseñanza es que, o sea, podemos tener una relación íntima con Él, si lo deseamos también. O sea, no solo se limita a que el pastor te habla y ya, no solo se limita a que tú vas a la iglesia y ya, no solo se limita a eso, esto va más allá, y es de que si tú quieres, encerrado en tu apartamentico, encerrado hasta en el baño, tú puedes hablar con Dios y puedes tener una relación con Dios. Mm. Ha sido increíble porque Él escucha en todo tiempo, no importa si estás en Ecuador, no importa si estás en Miami, no importa si estás en China, no importa si estás en el hospital con el COVID-19, Él está ahí contigo y te puede escuchar. Entonces, lo que me enseñó bastante y lo que nos ha enseñado es que pues primero Dios hace lo que Él quiere, ¿no? Entonces, no hay uno quien es para decirle, hey, ¿por qué pusiste el COVID si yo tenía un super plan este 2020? Mm. No somos nadie para refutarle a Dios de qué debe hacer o no qué debe hacer, pero sí debemos agradecerle porque esa ha sido una gran oportunidad para levantar altar familiar y para tener una relación más profunda, más íntima, más bacana con Él. Muy bueno, Ya. muy bueno, Gabriel, gracias. Viviana, ¿tú crees que hay lecciones que el Señor intencionalmente ha querido enseñarnos a través de estas restricciones? Buenas noches con todos. Sí, la verdad que sí, en este tiempo, toda la situación que estamos viviendo creo que está bajo la soberanía de Dios y realmente nos enseña muchas cosas de las cuales hemos perdido de vista. Por ejemplo, expone quizás dónde está o dónde ha estado nuestro corazón realmente, quizás afanados por las cosas de este mundo, quizás la mayoría pasajeras. Quizás en este tiempo nos lleva a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, las cosas eternas que realmente tienen valor y a poner nuestra mirada en ello. Entonces sí, este tiempo ha sido, creo que, donde nos ha enseñado muchas cosas, incluso a valorar las cosas pequeñas, relaciones familiares. Incluso ahora creo que la mayoría de cristianos añoramos la comunión en la congregación, cosa que a veces antes quizás, no quizás en todos los casos, pero quizás ya perdimos de vista lo importante y lo valioso que era eso. Entonces, este tiempo creo que Dios ha utilizado para tratar con cada persona de forma diferente y realmente está bajo su soberanía y que está usando como para purificar a su iglesia, al cuerpo de Cristo y pues creo que más que enfocarnos en los problemas, como enfocarnos en qué puedo sacar de este tiempo. Si realmente mi corazón estaba alineado de forma equivocada, como volvernos a Cristo y pues seguir, la verdad, sin perder la esperanza y poniendo la mira en las cosas de arriba, como lo decía Pablo, porque somos ciudadanos de arriba, de la patria celestial. Es lo que yo pienso. Muy bien, gracias Viviana. Vemos que bueno, que de lo que están mencionando, Dios está usando esta situación para darnos lecciones como por ejemplo valorar, ¿verdad? Valorar quizá cosas que a veces como creyentes hemos entrado en una monotonía, ¿verdad? También conocerle de maneras diferentes, quitar límites, como decía Gabriel, ¿verdad? Porque a veces hemos limitado a encontrarnos con Dios o a experimentar a Dios solamente en el templo, ¿no? Cuando asistíamos al templo. Nos enseña también la fragilidad del hombre, como decía Gabriel. Yo no sé si alguien más, una persona más, que pueda añadir algo, alguna lección, alguien puede decir alguna lección que Dios está dando a través de esta situación, que vea que Dios está usando esta situación. Alguien de los que están conectados que pueda levantar su mano, alguno de los que están en Facebook, que pueda comentar. Normita, que está aquí y me levanta la mano.
¿Alguna lección, Normita, A ver. que tú creas que... Una de las lecciones que el Señor está tratando en mi vida ha sido como de tener más tiempos con Él, de ser antes que hacer. Quizás antes podía como hacer muchas cosas como para el Señor, ¿no? Entre comillas, o estar ocupada en sus cosas, así, ¿no? O incluso poder hablar a otros del Evangelio, animando, fortaleciendo, reuniones en la iglesia, visitar a alguna casa, así. Y quizás me sentía como estoy sirviendo al Señor, ¿no? Pero ahora como todo ha paralizado, es como realmente ahora sí, sigo aún sí siendo hija de Dios, y qué es lo importante para el Señor, si lo que yo soy o las cosas que hago para el Señor. Entonces eso es como que un punto bien fuerte que está tocando en mi vida el Señor, ¿no? Desde que este tiempo, aunque aparentemente no esté como en los negocios de mi padre, pero que lo que más importa ahora es como el tiempo de conocerle más a Él y de depender más de Él, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Ok, gracias, Normita. Mira, otra pregunta, vamos a hacer otra pregunta, y quisiera pues preguntarle primero a Sandrita para que vayan participando todos, ¿vale? Sandrita, y después también si puede responder Renato, y ahora van a ver por qué. Hemos mencionado que algunas de las posturas que algunos creyentes, no todos, ¿no? Pero de lo que hemos escuchado, han tomado, o lo que hemos escuchado en redes sociales, es decir que esto del virus es una exageración, ¿verdad? Es una exageración, parece que nos están manipulando, no es tan grave como dicen, en realidad casi no tiene mortandad, más muere la gente de gripe que del coronavirus al año, y cosas de este tipo, ¿vale? Yo quisiera preguntar, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que es una exageración esto del coronavirus, del contagio, de la propagación? ¿Creen que la intención al decir esto, el gobierno, los expertos, es para infundir temor y como controlarnos de alguna manera, o es una realidad que estamos viviendo en este tiempo? Sandrita. Buenas noches. Desde mi punto de vista, yo creo que esto es una realidad. No lo podría ver como una exageración, porque si nos ponemos a ver que las principales potencias del mundo no han podido todavía frenar esta situación, ¿cómo podríamos imaginarnos que es algo que no tiene tanta importancia o es una exageración? Yo desde mi punto de vista lo veo así, que realmente esto es algo que tiene su magnitud de peligrosidad, ¿no? Pero si nosotros ponemos de nuestra parte, podemos como intentar frenar su propagación. También he visto en redes sociales algunas noticias como acabas de mencionar, David, de que es una exageración, de que nos quieren controlar y todo lo demás. Pero yo no le veo como un querer controlarnos, sino que esto se salió de las manos, pero todo está bajo la voluntad de Dios, ¿no? Quizá Dios en este momento puede quitar el virus, pero Él no lo hace como lo estaban diciendo anteriormente, por un propósito que quiere que nosotros nos acerquemos de manera íntima. Y hay muchas personas que han visto esto como algo que quieren salir a vivir la vida normal como antes lo hacíamos. Por eso es que lo ven como no tiene tanta importancia, que le han puesto tanta exageración, que no hay muchas muertes y no sé qué. Pero si vemos las noticias, hay muchos casos, hay propagaciones, sí, hay algunos que han podido sobresalir y hay otros que han inclusive muerto, y es como para en verdad ponerse a pensar de que esto no es una mentira, esto es algo que en realidad sí está llevando a como a ponerse a pensar y decir que no es algo como una broma ni algo superficial, sino que tiene su grado de peligrosidad. Ok, Renato, tú que has vivido también esta situación de una manera muy personal, ¿tú qué puedes decir con respecto a esto? ¿Es una exageración o es una realidad? Buenas noches, hermanos, con todos. Un gusto saludarles y compartir un momento con ustedes después de mucho tiempo que
me ha alejado un poquito. Mm, Pues déjeme decirle que no es ninguna exageración. De forma personal, en mi familia hemos pasado por una situación muy difícil. Creo que es la prueba más grande que Dios ha puesto en mi vida, en mi familia y como les digo, no es ninguna exageración. Creo que el gobierno, al, 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 al sentido humano, ha tratado de hacer lo que cree pertinente para erradicar con esta pandemia, como digo, a lo que pueden los gobiernos, porque creo que esto ya se fue de las manos, ya creo que no hay control, el único control de todo esto lo tiene Dios. mm, Dios sabe lo que pasa bajo sus cielos, Dios tiene el control de todo, pero como persona, como humano, creo que esto sería más humano que espiritual. Les mm. digo que no es ninguna exageración, es una pandemia muy peligrosa que se ha llevado vidas, como dicen por ahí, hasta que no le llega a uno o a un familiar, no tomamos conciencia de lo Mm, que pasa. wow. Y eso, David, o sea, que tomemos en serio lo que está sucediendo, no creamos en tantas cosas que dicen en las redes sociales, en los noticieros, en la televisión. Veamos desde el punto de vista, como decir, humano, o sea, si no quiero que me afecte a mí, si no quiero que me afecte a mi familia, tengamos el debido cuidado. Mm, Eso es, David. ok, muchas gracias, Renato. Eh, pregunto porque realmente pues hay personas como el caso de Renato, como Sandrita, seguro que muchos más, ¿no? Quizá algunos que están conectados, otros que están viendo por Facebook Live. Pues de verdad, yo creo que esto es algo, lo que ha dicho Renato, muy importante. Uno no le da importancia, uno no lo toma en serio hasta que le toca a uno mismo, hasta que le toca a un familiar, ¿verdad? Hasta que realmente pues las consecuencias llegan a uno mismo, ¿verdad? A veces no por culpa de uno, quizá por la irresponsabilidad de otro, otras veces por la propia irresponsabilidad nuestra, ¿verdad? Pero la cuestión es lo que estamos queriendo contrastar, ¿no? Porque de pronto quizá a veces se expresa, uno puede expresar en redes sociales, mira, no es tan grave, no es tan grave, están exagerando, nos están controlando, pero yo creo que respetando la opinión de cada uno, va a depender mucho de cómo está siendo tu vida afectada, ¿no? Por esta situación. Entonces, si yo estoy en un lugar donde todo está tranquilo, todo está controlado, no ha habido problemas, yo te voy a decir, oye, creo que están exagerando, ¿verdad? Porque yo no te estoy yendo a visitar a tu lugar, pues yo no sé, yo quizá no he estado en una ciudad donde ha sido el epicentro de la pandemia y donde ha habido muertos en la calle. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Muy prudentes a la hora de hablar de este tema con ligereza, ¿verdad? Y tenemos testimonios pues muy cercanos y personales donde seguramente como los que estamos escuchando están diciendo esto es algo serio, es algo real, no es un invento, no es algo para intimidar o para causar temor, ¿ok? Entonces, con todas estas preguntas, ¿por qué estamos haciendo estas preguntas, no? Porque en realidad estamos queriendo llegar a una conclusión bíblica, pero además de bíblica, una conclusión lógica de cuál debería de ser nuestra postura como creyentes ante las restricciones que quizás se nos están poniendo, ¿verdad? Para algunos quizás pueden ser muy duras, para otros muy livianas, no lo sé, pero queremos tener una cosmovisión, una manera de ver el mundo bíblica, ¿verdad? Según lo que la Biblia nos manda y lo que la lógica, la prudencia, pues nos pide, ¿verdad? Ok, ahora, yo tengo otra pregunta, ¿vale? Y esto ya va un poquito más apuntando a las escrituras. La prohibición de reunirse en un templo, ¿vale? Escucha bien, la prohibición de reunirse en un templo o la prohibición de que haya un grupo de más de 20 personas reunidas o más de 10 personas. ¿Creen que esto atenta directamente contra un mandamiento de Dios? ¿Sí o no? Normita, que me levantó la mano. No, No. no.
Me pueden, si son respuestas cortas, me pueden responder en el chat, me pueden responder en Facebook Live. ¿Hay algún comentario? Ok, pueden escribir ahí. ¿Qué opinan? Mira, Mónica dice no, Sandrita dice no. O sea, esta prohibición de reunirse en un templo o aglutinarse un grupo de personas, ¿creen que es antibíblico? ¿Va en contra de un mandato? Bueno, pues algunos están diciendo no, no, no. Tania, ¿tú qué opinas? Tú que no has dicho nada en esta noche. Tania y también Inés, que tenemos aquí después de Tania. Si quieres participar, Inés, puedes hablar después de Tania. A ver, Tania. Inés es nueva y yo la invité, entonces Ah, creo que recién está como que es nueva, como que está queriendo saber de qué se trata y eso. ok, perfecto. Bienvenida, Inés. A ver, Tania, ¿tú qué opinas? Igual si quiere participar, está libre. Yo opino o sea, que no afecta porque como Juan también estaba en la cárcel y estaba solo, mejor tenía más comunión con Dios. Ese momento era para Dios, para ver si realmente de qué dependemos. Realmente debemos depender es de Dios. Y como dice el templo, el espíritu, la iglesia, somos nosotros. Ujú. Y yo soy Dios contra el mundo. Yo creo que eso es lo más importante, depender de Dios, no de cuatro paredes, de un techo y eso. Ok, entonces, Tania, ¿tú opinas lo del tema de congregarse en un templo, que no está mal, por supuesto que no, ¿verdad? Y es algo que se ha hecho pues por siglos, por décadas. Es más bien como una forma humana de hacerlo, pero hay otras formas de poder congregarse y cumplir el mandato de congregarse. Mm, Yo creo que sí, como por este medio que estamos y también yo creo que espiritualmente orando unos por otros en cada lugar que nos encontremos también sería una forma como que digamos que de congregarnos, no sé. Mm, Y sí, sí, creo que es también importante tener un templo, ir y bueno, todos creo que extrañamos estar en aquel templo adorando a Dios y todos abrazándonos y eso. ok, ok, gracias, Tania. A ver, David, ¿tú crees, David, que la prudencia es contraria a la fe? ¿Prudencia y fe están en contra la una de la otra o no? ¿O hay un punto intermedio hasta dónde llega una, hasta dónde llega la otra? No, no, claro que no. Yo pienso que la fe para un cristiano o para un creyente es fundamental en su vida, ¿no? Pero hay cosas establecidas, leyes que Dios ha puesto en la vida, ¿no? Como la ley de la gravedad, por ejemplo. Ujú. Eh, es una insensatez decir, yo como tengo fe, pues me voy a tirar de esta montaña y no me va a pasar nada, porque tengo fe de que Dios me va a salvar. Eso es una tontería decirlo, o igual en este aspecto, ¿no? Que estamos hablando. Mm. ¿Y tú crees, David? Bueno, estamos hablando de, bueno, si sabemos que hay un virus que te contagia, ¿no? Que es contagioso, que es como la naturaleza del virus de por sí, como cualquier otro virus, o es como, no sé, como un leproso, ¿no? Quizás ya hoy en día no hay sí, pero en la Biblia se sabía que la lepra era contagiosa, ¿verdad? Y la gente que hacía, pues que no se acercaba al leproso, ¿verdad? Es más, tenían prohibido acercarse a la gente, porque era lógica, era sentido común, que era algo contagioso. Em, y entonces, ¿tú Claro, hasta dónde crees que llega como, ok, hasta dónde llega mi prudencia? Porque es posible que a veces podemos pecar de prudente, de muy prudente, o cómo expresarías esto, David? ya pues no sé, yo creo que hasta el mismo Dios mismo en el Antiguo Testamento puso leyes, ¿no? Para que su pueblo no, pues por ejemplo, no se contagiara, si había un enfermo tenía que salir del campamento, ponían normas muy, digamos, naturales. Entonces yo Mm, pienso que
que si peco al ser demasiado imprudente, yo creo que hay que ser sensato. Hasta lo que está en nuestras manos, ahí hazlo. Ya después tenemos un Dios sobrenatural que hace cosas sobrenaturales, pero yo pienso que las leyes y la forma de actuar de uno hay que hacerlo con sensatez, no viviendo una vida fantástica o no sé. ¿Me hago entender? No sé. Sí, sí. Es como, bueno, el límite sería como yo voy a hacer lo que está en mi mano, lo que es normal, que tengo que hacer, y bueno, y lo que ya pues se me escapa de las manos, ¿verdad? Es como, bueno, si he ido un día a la semana que me tocaba salir con mi cubrebocas, y aún así me contagio, o aún así estoy expuesto, bueno, pues Dios me tendrá que guardar o me tendrá que cuidar, ¿no? Es como algo así, ¿no? Yo estoy haciendo todo lo que puedo. Claro, claro. Ok. Claro. Sí, sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo más con respecto a esto? ¿La fe y la prudencia son enemigas? ¿Son contrarias o no? ¿O si nos pide Dios? Bueno, David ha dado un ejemplo bueno, que es en el Antiguo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento estaba lleno de leyes que protegían o guardaban al pueblo, pues precisamente eso, haciendo como un tipo de aislamiento o cuarentena con personas que estaban con ciertas enfermedades, o cuando una mujer tenía flujo de sangre, y como algunas cosas de este tipo, ¿verdad? Cualquier cosa que podría contaminar, ¿ok? Muy bien. Si nadie más quiere hablar acerca de esto, seguimos con otra pregunta. Y esta, mira, esta es muy, muy curiosa, ¿vale? Muy importante. Le voy a preguntar, pues, a Gabriel. Jesús se acercó en varias ocasiones a leprosos, ¿vale? Porque también hemos escuchado, ¿no? Pues en este tiempo, pues a ver, ¿qué haría Jesús en este tiempo, verdad? Jesús sanaba. Y también hemos escuchado, mira, hay mucha gente, muchos predicadores que dicen que tienen don de sanidad y que sanan a la gente. Pues deberían estar ahí donde están los infectados de coronavirus, sanando y sanando y sanando, ¿verdad? Hemos escuchado este tipo de comentarios. Entonces, Gabriel, Jesús se acercó en varias veces, en varias ocasiones, lo vemos en los evangelios, a leprosos, ¿vale? Que era algo, la lepra era algo contagioso, que por el contacto físico o tocando algo, ropa de un leproso, te podía caer lepra, ¿verdad? Se acercó en ocasiones, pero no es que fue a todos los leprosos que había en esa época, ¿no? Al menos en lo que vemos en los evangelios. La pregunta, Gabriel, ¿qué hizo con ellos? ¿Qué hizo con estos leprosos a los que se acercó Jesús? Bueno, pues lo primero es que Jesús no los rechazó, ¿no? Siempre los miraba con amor y pues Jesús es muy chévere. Pero lo que yo pienso, así desde el punto de vista de Gabriel, es que yo no puedo hacer lo mismo que hace Jesús, ¿sí? Yo creo que Jesús llama a Jesús, pero no me puedo arriesgar a tocar a alguien con COVID o un pastor imprudente que haga eso. Porque pues tenemos que recordar que somos humanos, ¿no? Jesús también es humano, pero Jesús la tenía clara, y Jesús es hijo de Dios y es el propio. Jesús es el duro de la historia. A ver, si yo me quiero comparar, yo creo en Jesús, creo que también Jesús te pone un don de sanidad, claro que sí, pero pues uno tiene que ser prudente y también saber que tiene limitaciones, de que Jesús no tenía limitaciones, de que Él es imparable. Pero uno como hombre, uno sabe hasta dónde puede llegar, y no me refiero a la zona de confort, de que entonces no nos quedemos y no, pero puede haber otros medios, donde digamos, Jesús se acercaba a ellos, claro que sí, y Jesús los tocaba, a veces no los tocaba, lo que usted me decía, pero vemos que pues Él tiene el poder de Dios, Él la tiene súper clara, Él, como estaba diciendo antes, Jesús es Jesús y Jesús es el duro acá. Si yo como Gabriel, como creyente, quiero hacer eso, puedo hacerlo, pero le puedo enviar un mensaje de WhatsApp, digamos, a la persona que tiene COVID. Le puedo decir, hey, mira esta palabra para que tú la reflexiones y la ores, para que creas más. Hay medios como que uno puede llegar a las personas, como por un mensaje, un video, una reunión por Zoom. Pero pues ya directo con, no sé, directo así, tacto, como que no sería tan prudente en esta época. Entonces, que sí se puede tocar a las personas, no solo uno toca físicamente, sino que uno puede tocar, digamos, con un mensaje por WhatsApp, un mensaje por Messenger, una carta,
una canción, un regalo, algo tan simple como un regalo, es una muestra de amor. Entonces, no nos arriesguemos a pensar de que somos como Jesús. O sea, sí, Jesús, si lo invitamos a vivir dentro de nosotros, Él vive dentro de nosotros. Pero uno tiene que ser prudente, ¿no? Y porque creer que somos cristianos y que la sangre de Cristo me cubre, entonces me va a meter a todos los hospitales con COVID, ahorita arranco y me voy para China a predicar el Evangelio, porque es el mensaje de salvación. Hombre, pues, sea realista, sea lógico, y si tiene amor por los otros, si tiene, pues, autoestima, pues, cumpla lo que dice la Biblia, que también tiene que ser prudente, y saber de que usted no es el que sana, saber de que usted no es el que hace las obras, es Jesús. Entonces, es lo que digo. Ok, ok, Gabriel, voy a leer un comentario. Cristian dice que la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades. Creo que también en eso damos testimonio de que somos obedientes a Dios y a las autoridades, y por esta pandemia es lo más lógico no congregarnos, peor aún si no lo hacemos con las medidas de seguridad adecuadas. Bendiciones. Ok. Viviana, un poquito quiero seguir con esta pregunta acerca de los leprosos, tomando como este ejemplo, ¿no? Porque quizás puede, no como una pandemia, pero algo bastante contagioso. ¿Tú crees, Viviana, que Jesús iba descuidadamente relacionándose con los leprosos, o que a los leprosos que se acercó es porque fue guiado por Dios, guiado por el Padre, guiado por el Espíritu Santo para algo en concreto? ¿Qué opinas, Viviana? Bueno, para hacer lo que se está hablando, Jesús todo lo que hizo, lo hizo guiado por Dios, para glorificar al Padre. Todo lo que hacía tenía un propósito. Todos los milagros que hacía incluso era para exaltar a Dios y enseñar al pueblo. A través de los milagros la gente se acercaba con fe, e incluso el que era sanado creía en Jesús, lo reconocía como el Hijo de Dios, lo reconocían como el Mesías. Entonces tenía un propósito específico, y claro que no es que se acercaba de buenas a primeras a todos los que se les cruzaba en la calle o algo, sino porque tenía claro que todo lo que hacía él era con un propósito. Y Jesús hacía los milagros porque él era Dios, es Dios mismo. Entonces, bueno, en ese punto sería que lo tengo claro de ese modo. Pues actualmente algunas personas, bueno, eso se ve generalmente en los videos de YouTube, que asumen tener un poder que no es humano, digamos, porque el único que tiene poder para sanar es Dios. Y en su soberanía puede sanar, pero he visto a veces videos que realmente desacreditan incluso el cristianismo, porque empiezan a declarar, a decretar acerca del coronavirus. Era exactamente el video que vi, y luego no sucede nada. Entonces es como que desacredita nuestra fe y el cristianismo, cuando Dios nos manda a orar con fe, confiando en Dios y sobre todo confiando en su voluntad y en su soberanía. Bueno, es lo que opino. Ok, Viviana, entonces en relación a esto, bueno, y yo ponía este ejemplo porque pues Jesús no es que fue a todos los leprosos de su época, sino que, bueno, sea que se los encontró, sea que fue a por ellos, a por algunos en específico, o que se le acercaron, Jesús, cada milagro, cada cosa que hizo, estaba dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Y estaba pues guiado por Dios, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo. Entonces, si lo comparamos a este tiempo, lo que yo quisiera decir es que, bueno, como decía Viviana, pues también vemos testimonio, ¿no? de personas o de creyentes que hacen uso de una fe, pero que es una fe que no tiene efecto, ¿no? Y quizá eso pudiera dar un mal testimonio para aquellos que están viendo esto, y más cuando es por redes sociales. Entonces, la cuestión aquí es ¿qué haría Jesús hoy, ¿no? ¿Qué haría Jesús hoy? ¿Jesús estaría expuesto ahí a todos los contagiados de coronavirus, o sanaría a algunos siendo guiado por Dios, ¿no? Es un poco el contraste que queremos hacer aquí. Y de la misma manera,
si nosotros, ejercitando la fe y a través de la oración o siguiendo las pautas bíblicas de orar por enfermos, pudiéramos hacer esto, también yo creo, ¿no? En mi opinión, por eso hago esta pregunta, deberíamos ser guiados por Dios de manera específica, no andar libremente, descuidadamente, exponiéndonos. Ahí es donde un poco contrastamos con la pregunta que le hacíamos a David antes, ¿no? ¿Es la fe enemiga de la prudencia? Bueno, mira, ¿hasta dónde tengo que ser prudente? Probablemente Dios puede hablarme de algo que contradice la lógica, que contradice la prudencia, puede ser, pero cuando realmente es Dios, eso que Dios me está diciendo tiene que producir un fruto visible, ¿verdad? Tiene que producir un fruto visible, porque si es Dios el que me ha dicho que lo haga y el que me está diciendo que yo hable sanidad, por ejemplo, pues tiene que ser para que produzca un fruto, ¿verdad? No para avergonzar a Dios, ¿ok? No sé si me explico. Entonces es como que si Jesús mismo fue guiado por Dios en lo que hizo, y aunque había pues quizás muchos enfermos, muchos endemoniados, algunos le sanaba, a otros no, pues a los que se encontraba, a los que le traían, pero no es que simplemente se lanzó ahí, ¿no? A la aventura. Entonces, pues nosotros como creyentes creo que tenemos que ser también, usar de esta prudencia y usar también de esta dirección de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, con esto, lo que pretendemos con esta pregunta es un poco aclarar deberíamos de ser prudentes, deberíamos de tomar medidas de seguridad. ¿Está bien las medidas o las restricciones que se nos está pidiendo que cumplamos? ¿Está bien o no está bien? ¿Vale? Pues estamos aquí contrastando. Ok, para ir medio finalizando, voy a leer varios textos bíblicos y después de esto, pues en base a estos textos, a estos versículos, vamos a intentar llegar a una conclusión, ¿vale? Así que estén atentos, vamos a leer estos textos uno detrás de otro. Y después de esto es como poder llegar a una conclusión, pues quien quiera puede dar su opinión, acerca de, bueno, qué postura debería tomar un creyente con respecto a las restricciones actuales del gobierno, ¿vale? En base a estos versículos. Ok, en primer lugar vamos a leer Lucas capítulo 20, versículo del 20 al 25, ¿vale? Aquí vamos a ver a Jesús y ya van a ver por qué escojo este texto, ¿no? Como podía haber escogido quizá otros más que vamos a leer, pero mira lo que dice aquí. Lucas capítulo 20, versículo del 20 al 25 dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Se está refiriendo que los fariseos, los saduceos, estaban buscando una oportunidad para ver si Jesús decía algo indebido, y en este caso es para ver si decía algo indebido contra la autoridad del gobernador, es decir, contra la autoridad romana, que era pues la autoridad que regía sobre el pueblo judío en aquel tiempo, ¿vale? Y versículo 21 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Lo que está diciendo, Jesús, sabemos que tú no tienes pelos en la lengua y que dices siempre la verdad, que no te importa delante de quien estés, sino siempre dices la verdad. Ok. Versículo 22, ahí viene la pregunta trampa que le hacen a Jesús, o la pregunta bomba, ¿no? que decimos. ¿Nos es lícito, está permitido dar tributo a César o no? Les recuerdo que la mentalidad del pueblo judío en aquel tiempo es una enemistad total contra los romanos, porque era el pueblo opresor. Odiaban ellos a las autoridades romanas. Y cualquier judío te diría que no hay que pagar tributo, que esta gente nos obligan. Pero el 23, versículo 23, responde Jesús y dice: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. Le traen una moneda y dice: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César.
Entonces, versículo 25, Jesús les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, esta gente viene a tentar a Jesús, a ver si Jesús habla en contra o se pronuncia en contra de la autoridad, en contra del gobernador. Y Jesús para nada se pone en contra, sino que dice, bueno, esta moneda de quién es de César, ok, pues dale a César, o sea, paga el tributo a quien tiene que pagar el tributo, pero dale a Dios también lo que le tienes que dar, ¿no? Y con eso Jesús salió de ahí, pero no habló, no se pronunció contra la autoridad. Y cabe, pues, decir, ¿no?, que en todos los evangelios no vamos a ver a Jesús haciendo ningún tipo de levantamiento, de manifestación, de protesta contra la autoridad romana. Aunque también hay que decir que la autoridad romana era abusiva, ¿vale? Entonces yo espero que esto nos haga pensar un poco, ¿no?, en nuestra mentalidad como creyentes, que muchas veces tenemos esa rapidez de protestar, ¿no? Protestar contra la autoridad, protestar, rebelarnos contra decisiones del gobierno. Con esto no quiere decir, al igual que en los tiempos de Jesús, que entonces estamos diciendo todo lo que hace el gobierno está bien, todo está excelente, tienen la razón, respétenlo porque son muy buenos, ¿no? No estamos diciendo esto, no estamos entrando en política. Posiblemente este sea un tema que podamos tocar en otro conversatorio. ¿Debe un cristiano involucrarse en política? Este podría ser un tema interesante, ¿vale? Pero no estamos hablando de si el gobierno es bueno o no es bueno, sino de qué postura tenemos que tener como creyentes, ¿no? Entonces vemos que Jesús nunca promovió un levantamiento del pueblo ni de los creyentes contra el gobierno, ¿ok? Ahora, eso es la postura que tomó Jesús. Leamos lo que había citado Laurita al principio, Romanos 13 del 1 al 2. Vayan preparando sus conclusiones, ¿vale? Algunas, 2, 3 personas. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2. Dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tú puedes seguir leyendo el capítulo 3, realmente cuál es el propósito de la autoridad, ¿vale? ¿Hay corrupción? Pues sí, pues hay corrupción seguramente, pero lo que la Biblia está hablando acerca de la autoridad, ¿ok? Tito capítulo 3, versículo 1. Aquí dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿vale? Carta de Pablo a Tito. Y por último, Hechos capítulo 4, esto como para contrastar un poco, porque aquí es donde, yo creo que aquí es donde viene a veces pues nuestra duda, ¿vale? Pero yo creo que con las preguntas que hemos estado haciendo, pues hemos estado aclarando un poco. Hechos capítulo 4, versículo del 17 al 20. Hechos 4, versículos del 17 al 20. Aquí es esta famosa escena donde están los apóstoles puestos ante el Sanedrín, que era como una autoridad religiosa entre los judíos, ¿no?, que reconocida. Entonces son llevados ante el concilio, ante el Sanedrín, y resulta que le están aquí prohibiéndoles, ¿no?, que ellos hablen la palabra de Dios. Y Hechos 4 del 17 al 20 dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Esta es la decisión que están tomando los del concilio. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan
respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Date cuenta que una de las preguntas que hacíamos era si la prohibición de reunirse, de congregarse en un templo, era contraria a un mandato de Dios, ¿vale? O sea, esta manera de congregarse. En este caso, lo que les quieren prohibir a Pedro y a Juan es que hablen de Jesús y que enseñen acerca de Jesús en cualquier lugar, a cualquier persona, ¿vale? Le están prohibiendo que hablen, o sea, que prediquen y que discipulen. Eso le están prohibiendo. No le están diciendo solo en el templo, no, en general, que no lo hagan, que se callen la boca. Y la respuesta de los apóstoles es, pero es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, dando a entender que, mira, a eso no podemos obedecer, ¿vale? No podemos obedecer porque lo que nos está pidiendo la autoridad, en este caso, es algo contrario a las Escrituras, que es explícitamente contrario. Aquí tengo el comentario de David que dice: es necesario someternos a las autoridades siempre que no vayan en contra de los principios de Dios. Y quizá, pues de lo que dice David, ¿verdad?, que es lo que estamos intentando decir en esta noche, quizá en este sentido es donde quizá podemos tener algo de confusión, ¿verdad? De que, oye, nos están prohibiendo reunirnos, y esto va en contra de la palabra de Dios. Aquí tenemos saludos de Danilo, bendiciones Danilo, buenas noches, gracias por estar ahí conectado. También está por ahí Alex conectado, gracias Alex por estar ahí. Entonces yo creo que a veces la confusión puede ser esta, ¿verdad? Lo que me están prohibiendo está yendo en contra de la Biblia, pues eso es lo que tenemos que tener claro como creyentes. Bueno, yo creo que ya para finalizar, después de haber leído estos versículos, en base a estos versículos, ¿qué postura debería tomar? Una pregunta tenemos por aquí. ¿Me la puedes leer? Diana, ¿puedes leer tú la pregunta? ¿Los salvos a qué se refiere? ¿Siempre o seremos los elegidos? ¿Los salvos? ¿En algún texto en concreto? ¿Los salvos en qué se refiere? ¿Siempre o seremos los elegidos? Si la Biblia menciona... No sé si Dani lo puede aclarar un poco. Ok, si puedes aclararnos un poco, no sé si en los santos, cuando la Biblia se refiere a los santos, o no sé si te refieres un poco a si hay una predestinación, hay algunos ya escogidos para salvarse. Bueno, voy a hablar un poquito rápidamente del tema, pero bueno, la Biblia casi siempre en las cartas de Pablo está refiriéndose a los santos, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de dos cosas, nos habla de que hay una predestinación, es decir, que Dios ha pensado ya en nosotros desde antes de la fundación del mundo. La Biblia, de manera general, hay versículos que dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que todos procedan al arrepentimiento, pero por otro lado nos da esa libertad, nos da ese libre albedrío de escoger, ¿verdad? Entonces está ahí como la intención de Dios de salvarnos, pero también la libertad que Él nos da de escoger. Espero con eso poder haber respondido a tu pregunta, Danilo. ¿Ok? Entonces, bueno, a modo de conclusión, como estábamos diciendo aquí, en base a estos versículos, ¿qué postura debería tomar un creyente con respecto a las restricciones actuales del gobierno? ¿Qué postura deberíamos tomar? A ver, Sandrita. Pues desde mi punto de vista la postura que deberíamos tomar es o sea, no encuentro respetar lo que nos dicen las autoridades. Como claro bien está que en un comentario usted mismo leyó que decía que siempre y cuando
que no se salga del lineamiento de los principios de Dios, porque si nosotras no respetamos a las autoridades, no podemos respetar a personas, ver y a leyes y normas que nos rigen, ¿no? Como en la palabra misma dice que tenemos que sujetarnos, someternos, pues eso es como algo que como cristianos debemos mostrar, ¿no? Porque si nos ponemos en rebeldía contra lo que está haciendo el gobierno con estas medidas de restricción, nosotros hacemos lo que a nosotros nos plazca, la gente de afuera o la gente que o sea, la gente secular, vamos a decir, que ellos van a decir, si ellos son cristianos, ¿por qué no se sujetan a lo que están diciendo las autoridades? O sea, por testimonio también se podría decir que sí es necesario, mientras esté dentro de los principios de Dios, sujetarnos, ¿no? Aunque eso en parte, como usted también lo mencionó, no es que estamos de acuerdo con todo lo que hace el gobierno, no. El gobierno hace con respecto a lo que ellos ven, analizan, pero nuestro deber es aceptarlo como hijos de Dios, porque Dios mismo nos lo dice. Eso. Ok. Gabriel, que me has levantado la mano a modo de conclusión, ¿tú qué entiendes de lo que hemos visto hoy? ¿Deberíamos someternos, no? Bueno, pues es un tema muy loco, ¿cierto? Es una pregunta muy loca, pero pues algo que he entendido es que siempre la gente va a hablar, no solo el gobierno, sino tus vecinos van a hablar, la gente va a hablar, tus amigos van a hablar, los de la iglesia van a hablar, pero entonces ahí está el punto. ¿Vamos a dejar que ellos hablen cosas buenas o vamos a dejar que ellos hablen cosas malas? A lo que me refiero es que te ponen unas leyes, tú decides si las quieres cumplir o no, pero pues, en base a lo que tú vas a decidir, recuerda que la gente siempre va a hablar. Y no se trata de que no, es que yo me voy a rebelar contra el gobierno porque el gobierno no ha hecho nada por Colombia, porque el gobierno no ha hecho nada en la economía, porque el gobierno no hace nada en la salud. Es la realidad. Pero yo rebelándome de esa manera creo que no estoy haciendo nada. Algo que me invita a Jesús es a rebelarme, pero pues contra el odio, ¿no? Contra quedarme callado si hay una injusticia. Yo apoyo esa rebelión y es a rebelarme, a ser común y corriente, pero no porque la gente me tilde como, hey, ese man es el más caspa o ese man es el más terrible, no. Que te tilden por ser diferente. Si te quieres rebelar, rebélate, pero a odiar. Rebélate a quedarte callado. Rebélate a darte vergüenza a la fe. Rebélate a que venga una persona y ponerte, digamos, una doctrina que no es real. Rebélese a eso. Pero si el gobierno te pone, unas normas, sinceramente, eso no limita que tú puedas compartir el mensaje de Jesús, eso no limita para nada. Si uno se limita, es porque uno mismo se pone los límites, porque pues con Jesús uno es imparable. A lo que me refiero, y pues tratando la pregunta, es que sí tenemos que sujetarnos a la autoridad. Primero, pues porque Dios es autoridad. Segundo, es difícil obedecer, ¿no? Es difícil obedecer cuando tú es una orden que no te gusta, como ese tapabocas en la cara. A mí no me gusta ponerme eso en la cara, es molesto, es fastidioso, tengo gafas, se me empañan las gafas, me molesta eso, pero pues por obediencia y por amor lo voy a hacer, porque ahí estoy muriendo al Gabriel egoísta, estoy muriendo a ser egoísta con las personas y también estoy muriendo a ser egoísta con mi familia, porque estoy cuidando a mi familia. Entonces, no es una oportunidad para rebelarnos contra el gobierno, sino es una oportunidad para rebelarnos contra el yo de quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que yo deseo, quiero hacer mis planes, quiero hacer mis actitudes. Eso es una buena rebelión, rebelarnos contra, o sea, el hombre viejo, ¿no? Rebelarnos contra el diablo que es lo que quiere, que tú desobedezcas, que tú odies, que tú sigas amargado, que tú sigas con esa mala actitud, de que tú quieras hacer la diferencia pero por tu cuenta. Jesús nos invita a hacer la diferencia, pero por medio del amor y la obediencia. Eso es lo que nos invita a Jesús. Entonces, si el gobierno te pone unas leyes, aunque tú veas que el gobierno de tu país no sirve para muchas cosas, hay que obedecerlo, pero no por amor al gobierno ni por amor al presidente. Hagámoslo por amor a Jesús. Es duro, claro que sí, es duro. A mí he luchado con eso, con la autoridad, porque a veces yo digo, hey, la autoridad me cuesta, pero recuerdo que no es ni para ellos, no es para mí, es para Jesús. Entonces, pues me relajo y disfruto.
Y sí, la invitación es que se hay que obedecer al gobierno, pero no por el gobierno, ni por el presidente, ni por los concejales, ni gobernadores, no, por amor a Jesús, si no podemos, y también por amor a nosotros, de saber de que no somos como ellos, de que podemos ser diferentes. Y si nos vamos a rebelar, que sea pues contra el diablo, contra la carne, y ya. Ok, muchas gracias, Gabriel. Ok, entonces a modo de conclusión, Diana. A modo de conclusión. Ok. Lo que hemos estado viendo el día de hoy, hablando un poco de qué postura deberíamos tomar nosotros como creyentes, ¿no? Con respecto a las restricciones que está poniendo el gobierno. Y voy a hacer como un breve resumen para aquellos que quizás han entrado un poquito más tarde. Lo que hemos estado en las preguntas que hemos estado haciendo es si realmente estas restricciones es un ataque contra la iglesia o es algo de manera general que está afectando a todo el mundo. Bueno, la mayoría de personas han dicho que es algo que está ocurriendo de manera general, ¿verdad? Que no es algo personal, no es algo intencional contra la iglesia, que más bien, más que un ataque del diablo, se ve como, bueno, algo donde Dios es soberano, que no es que Dios quiere el virus, no es que Dios quiere la enfermedad, pero que Dios está usando esto para tratar con la iglesia. Y ya no solamente en cuanto al sentido común, ¿verdad? Porque también hemos preguntado si es una exageración esto del virus o realmente hay un problema, ¿no? Que estamos enfrentando, es una realidad. Y muchas personas van a decir, van a opinar que la realidad es que hay una gravedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas personas lo están sufriendo en sus propias familias, en sus propios lugares de trabajo. Y a más de la realidad que estamos viviendo, en base a lo que vemos en la palabra de Dios, Dios nos pide y Jesús nos dio ejemplo de sujetarnos a las autoridades terrenales siempre y cuando éstas no estén hablando o no estén exigiéndonos algo que es directamente contrario a la palabra de Dios, ¿vale? Y también una de las preguntas que hacíamos era la prohibición de reunirse en un templo atenta contra un mandamiento del Señor. Y bueno, pues si nos prohibieran reunirnos de cualquier manera, quizás sí, pero la cuestión es no agruparnos en grupos grandes. Nos podemos reunir en un parque, guardando la distancia de seguridad, o cada uno en casa, o a través de otros medios, ¿verdad? Y no estaríamos quebrantando un mandamiento del Señor. Así que espero que con esto quede claro o haya traído un poco de claridad, de luz, de que sigamos el sentido común, sigamos la prudencia que Dios nos pide y que vemos que en la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento, había muchas leyes que apelaban a la prudencia de una manera muy natural, y por otro lado tengamos una mente, una cosmovisión bíblica. Así que bueno, querida